¿de qué sirven 10,000 guardias nacionales, Francisco? Pues mira, servirían de mucho si fueran guardias nacionales que fueron específicamente capacitados en temas policiales, que fueran guiados por una estrategia, que tuvieran mecanismos de supervisión, que tuvieran protocolos actualizados de actuación, pues servirían mucho para coadyuvar a las labores de una incipiente fiscalía local, de una Fiscalía General de la República, que deberían actuar en conjunto. Lamentablemente, pues sirven de poco si no tienen una dirección clara, y lo sabemos, lo hemos platicado en otras ocasiones, como la Guardia Nacional no ha sido adecuadamente capacitada ni tampoco instruida acerca de cuál es el objetivo de su función y hacia dónde deberían de estar dirigiendo estas actividades para reducir la incidencia de los delitos, para prevenir que ocurran, para quitarle esos territorios que han conquistado los delincuentes, porque justamente lo decías, Guerrero es una de las entidades en donde tenemos el problema de abasto de productos básicos, como puede ser el pollo, como puede ser el huevo, la leche, el aguacate, el limón y otros incluso que no son esenciales, pero que hacen parte de la canasta básica de consumo, como pueden ser los refrescos, como pueden ser los cigarros u otros productos, porque están controlados, porque el transporte está controlado por porque la distribución de los bienes está controlada por la. Entonces, lamentablemente, pues sirven de muy poquito respecto a lo que podrían llegar a ser. Dos cosas, Francisco. La primera es, nos decía por ahí Juan Angulo, el director del sur de Guerrero, hace unos días, que este tema de las en el puerto surgió porque dejó de llegar el turismo a Acapulco por el tema de Otis, y los grupos de crimen organizado dedicados principalmente en ese lugar a el pues tuvieron que, digamos, ampliar sus horizontes delictivos, y uno de los eslabones más fáciles y rápidos pues son los transportistas, porque están pues ahí vulnerables en las calles. Esa uno. Y la otra, preguntarte si hay algún ejemplo internacional en donde haya habido una exitosa estrategia de combate, Francisco. Pues mira, parto de este último ejemplo. Sí la hay, no solo en un país, sino en varios. Hay lugares específicamente como es Sudáfrica, como es Grecia, como es Italia, como es Turquía, en donde ha habido un combate efectivo. La ocurre en prácticamente todos los países. Todo el mundo. Sí. No tan generalizada como la tenemos nosotros, pero sí. Los casos que te estoy citando sí son casos en donde los restauranteros, los bares, los negociantes han tenido que enfrentar directamente, pues no solo el cobro de derecho de piso, que es una forma de, sino también esa manipulación del mercado a través de la oportunidad que tienen de producir, de vender ciertos productos o no, o de distribuirlos. Entonces, sí hay estrategias muy puntuales. Nosotros publicamos un estudio el año pasado, en noviembre del año pasado, en donde antepasado, en donde se hizo la recopilación exacta del fenómeno de la extorsión en México, cuáles son los retos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de política pública para poder atender este fenómeno, y los ejemplos de política pública internacional comparada para poder decir, evidentemente no puedes implementar las acciones que se llevaron a cabo en Palermo o que se llevaron a cabo en Cape Town, pero puedes tomar inspiración de ellas y adecuarlas a la realidad mexicana. El tema es que hay que estudiar y hay que tener de nuevo una estrategia y una visión que no tenemos. Y en el caso que decías, sí coincido que evidentemente en la medida en la que un grupo delictivo tiene menor oportunidad de dedicarse al secuestro, a la venta de drogas, al tráfico de personas, a la trata de personas, pues va a migrar hacia aquellos delitos que son más fácilmente cometibles, y uno de ellos es la extorsión, que tiene prácticamente un 99% de cifra negra y prácticamente un 100% de absoluta impunidad. De hecho, INEGI reporta en las encuestas de victimización un dato muy interesante, que en nuestro país ocurren aproximadamente por año casi 5 millones de extorsiones. De estas, solo se inician aproximadamente 9,000 carpetas de investigación. O sea, imagínate la distancia brutal. Ahora,
Ahí estamos hablando desde los engaños telefónicos, las amenazas, los secuestros virtuales. O sea, en esos 5 millones está todo el comportamiento delictivo, pero aún así estamos hablando de una brutalidad de delitos que se cometen y que nadie los está persiguiendo. Y uno de los datos todavía más escandalosos es que solo en el 0.2% de los casos hubo alguna recuperación del daño, pero en el 0% hubo no hubo reparación del daño, o sea, no, en ningún caso hubo reparación del daño. Y eso es muy muy preocupante, porque pues entonces si yo soy un delincuente que hoy ya no puedo vender droga porque no tengo los turistas, o si tenía trata de personas con fines de explotación sexual, y de nuevo el turismo es lo que lo mantenía, pues voy a migrar al delito más fácil de cometer. A ver, el presidente López Obrador, ya por último, va a presentar este próximo 5 de febrero un paquete de distintas iniciativas, entre ellas un tema de, digamos, insisten en el asunto de dejar a la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sabemos algo más de lo que pretende, más allá de esto que ya lo hemos discutido y no, pues, no nos gusta, pues, ¿no? El tema de la militarización de la Guardia Nacional. Pero ¿sabemos algo más de lo que pretende hacer el presidente con la Guardia Nacional? Pues en realidad no, y la verdad es que no solo es un tema de si nos gusta o no nos gusta. Creo que el problema es que llevamos 5 años con la Guardia Nacional, 4 años de la Guardia Nacional, porque cumple 5 este año, sí. Ya bajo la operación y el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los resultados han sido los que han sido. O sea, tiene muchas menos capacidades respecto a lo que tenía Policía Federal, pero también tiene mucho menos recursos. Fíjate, tú recordarás, nosotros publicamos el año pasado, ahora sí, a finales del año pasado, un estudio de cuánto nos va a costar a los mexicanos reconstruir las instituciones, por lo menos a los niveles de 2018, y es una brutalidad de dinero. Estamos hablando de 355 mil millones de pesos más que deberían ser destinados por año al presupuesto al presupuesto de egresos de la Federación para las aportaciones a la seguridad. Y uno de los aspectos fundamentales que descubrimos en este estudio es que la Guardia Nacional recibe menos dinero de lo que recibía Policía Federal. Eso explica por qué no hay capacitación, pues sí. No hay evidencia de tener pues los certificados policiales únicos, chocan porque no tienen un entrenamiento básico. Hay deficiencias muy importantes. Creo que en lo que sí debería estar el gobierno, que es algo que nosotros hemos intentado hacer a lo largo de este año con legisladores, con autoridades locales, es el impulso de una reforma que incluye una reforma constitucional y algunas otras reformas para tener una ley general que le dé vida ahora sí a un instrumento jurídico para combatir la extorsión. La extorsión digamos a nivel federal, la ley es de 1984. Eso nos habla de lo caduco que está. Yeah. Y en el país hay una diversidad en términos de clasificación y de lo que se prevé como penas y sanciones para quien cometa el delito de extorsión, que no permite una armonización entre actividades de una entidad y otra. Por ejemplo, Nayarit ni siquiera tiene el tipo penal a estas alturas de la historia mexicana. Bueno, pues ahí está, Francisco, teníamos muchas ganas de conversar contigo sobre este tema en particular y sobre todo viendo lo que está sucediendo en esos momentos allá en Acapulco. Te agradezco como siempre la claridad, Francisco. Muchas gracias a ti, Ana Francisca. El próximo martes a las 11 de la mañana vamos a presentar el análisis, no solo del año pasado, de todo el año pasado en materia de seguridad, sino de estos 5 años de gobierno y cómo vamos respecto a las metas que estableció el gobierno federal para terminar y concluir su administración. Hablamos el próximo martes entonces, ¿te parece? Encantado. Perfecto, ahí está. Gracias, Francisco. Un abrazo. Un abrazo, 6:21.